Queremos hablar justamente de el poco contenido que se pudo sacar en limpio de este mensaje de parte del presidente estadounidense desde la Casa Blanca. Nos vamos a conectar a esta hora con Álvaro Iriarte, el director de contenidos del Instituto República, para ahondar finalmente lo que fueron estas palabras. ¿Cómo está, Álvaro? Bienvenido a Chilevisión Noticias. Hola Pablo, feliz de estar contigo y con los amigos de El Mundo Hoy. Exactamente, muchas gracias por estar con nosotros. La verdad, siempre es un placer tener esta conversación. Además, a ver, Álvaro, no sé si comparte conmigo esta visión de que esperábamos mucho, se dijo muy poco, era poco lo que se podía sacar en limpio de este discurso de 20 minutos de Donald Trump. Pablo, esto fue como cuando estábamos todas las semanas atentos a lo que mencionara de Venezuela Sí. y de repente el sábado 3 de enero, ¡pum!, cambió la pauta. Yo creo que no dijo mucho nuevo, estoy de acuerdo, pero aquí hubo simplemente un ensayo de reafirmar que esto no va a ser una guerra prolongada, con tres énfasis. Se vuelve a insistir en los objetivos militares que son públicos y conocidos, tú los mencionabas muy bien, y también se vuelve a insistir en que las bajas han sido absolutamente mínimas y controladas para el nivel de la escala de la operación. Pero claramente la hoja de ruta no es del todo clara porque da la impresión, y hay muchos medios que ya comentan, que lo que está deteniendo el fin de la guerra no serían los objetivos estratégicos, sino que el hito que está esperando Donald Trump para dar por cerrado el capítulo de la Operación Furia Épica. Ahora, ese hito se ha ido retrasando porque Donald Trump hace aproximadamente 2 o 3 semanas, ya vamos con un mes de guerra. Él dijo que esto iba a durar 2 o 3 semanas la operación, no iba a durar más. Ahora vuelve a dar ese plazo, pero estamos hablando de un mes más, 2 o 3 semanas. ¿Podemos hablar de un menosprecio tal vez a la capacidad iraní de resistir un fracaso? No sé si fracaso porque todavía esto sigue en desarrollo, pero tal vez de que no se planificó bien en la ofensiva en contra de Irán de parte no solo de Estados Unidos, sino que también de Israel. Bueno, esa es una de las formas en que tú puedes analizar la operación conjunta de Israel y Estados Unidos, Pablo, por lo pronto. Ahora, el tema es que efectivamente los Estados Unidos podrían, con los logros que han tenido, la destrucción de la flota, eso es efectivo, el daño severo al programa de misiles balísticos y ahí conecta con el tema nuclear, eso también es algo que es evidente, pero claro, pareciera ser que lo que Donald Trump quiere para llevarse la corona sería una situación similar a la que ocurrió en Venezuela, Pablo. Es decir, que se genere un cambio en la actitud del régimen que permita sentar una nueva etapa en las relaciones bilaterales. Y eso es lo que no ha llegado acá, porque o no ha caído completamente el régimen de los ayatolá o porque el proceso de negociación de un cese al fuego y de lo que está detrás de esta imagen no es del todo el que quiere el presidente Trump. Entonces, la pregunta que muchos están haciendo es, oye, este es un tema comunicacional que puede estar repercutiendo en la evaluación completa de la operación, que es precisamente como tú partiste esta pregunta. O sea, ¿hay un fracaso? ¿Se subestimó a Irán? Pareciera que no, pero mientras más te demoras en salir habiendo eliminado la flota, entre otras cosas, el ataque a las instalaciones, queda la duda que sí. Ahora, este mensaje sí tenía tal vez un reitero de esta amenaza. Y ahí hay un punto importante. Vuelvo a poner la presión en esta negociación con Irán, de que o ceden o los va a enviar a la era de piedra. ¿Cómo cree usted que llevan estas negociaciones? Sobre todo desde Irán, los cabecillas, por así decirlo, públicos dicen que hoy día no hay negociaciones. Sin embargo, Donald Trump insiste. ¿Con quién está negociando Donald Trump también este punto? Si desde Irán están negando constantemente estas conversaciones. Ahora, cuidado que efectivamente, Pablo, podría haber una orden oficial de Irán de negar esto hasta el final, porque también Perfecto. podría eso acelerar los procesos de inestabilidad interna del régimen. También eso hay que considerarlo. Pero supongamos que no estuviera negociando. Ya, concedamos el punto y digamos, ¿sabes qué? Esto es simplemente una bravata de Estados Unidos y en particular del presidente Trump. El punto es que efectivamente Estados Unidos ha demostrado la capacidad de sostener este ataque, esta operación, por más de 30 días.
Perfecto, claro, y ahí hay un punto bien importante. Ahora, tenemos este mensaje, no se dice mucho. Un Donald Trump que tal vez incluso quiso convencer a los mercados. Hay un punto bien importante. A Donald Trump tal vez se pensó en lo que iba a ser la repercusión, por ejemplo, en los combustibles, que también afecta a los estadounidenses, se pensó en las repercusiones en el mercado. Donald Trump quiere calmar también esa parte de vuelvan a confiar en mí porque esto va a salir bien tal vez, y para eso fue ese mensaje. Sin lugar a dudas, Pablo. Y además te transmito que existe la siguiente dinámica. O sea, el dólar, el valor, perdón, en dólares del petróleo llegó a 107 dólares. Está lejos de los máximos históricos, pero, pero es un valor más alto. Exacto. ¿Se consideraron estos factores en la perspectiva de la operación? Sí, se consideraron, Pablo. Y por eso que es tan apremiante que la operación la declaró Donald Trump como que iba a durar 3 semanas, puede estar durando 4, pero tampoco puede durar mucho más, porque ahí puede perder la planificación que había hecho en materia de uso de reservas de petróleo, de la capacidad de aumentar la producción, o sea, efectivamente fue considerado, pero algo no está terminando de cuajar. Ahora, yo creo, Pablo, solo como reflexión, que no sería tan rápido de considerar que hay un fracaso de la operación. ¿Ah? Yo creo que tenemos que estar atentos a cómo se resuelve esto en las próximas 2 semanas para empezar a ver esas circunstancias. Álvaro, quiero ir un poco al inicio, porque ayer también en la previa de este mensaje se difundió un mensaje del presidente iraní donde acusaba a Estados Unidos de haber atacado como un proxy de Israel en este conflicto. Desde, por ejemplo, el jefe del contraterrorismo, del análisis de terrorismo de Estados Unidos, decía, no había razones para atacar a Irán, de que todavía no había un peligro inminente para los Estados Unidos, tal vez para Israel pudo haber sido un poco más creciente, pero no había un peligro inminente en la región. ¿Cree que tal vez se adelantó mucho Estados Unidos en esta relación también que tiene con Israel, sobre todo con Israel que hoy día también está concentrado en lo que ocurre con esta invasión al Líbano, que es el otro frente? Se le están llenando de frentes también a ese país en una zona muy hoy día caliente. Bueno, solo tenemos que tener en perspectiva algo, que efectivamente el resto de los organismos de inteligencia y de seguridad, incluida la directora nacional, Tulsi Gabbard, que es bien contraria a las intervenciones militares, que fue una demócrata muy crítica de la administración Obama y de la administración Biden y que termina como directora de seguridad nacional, es bien interesante porque no ha habido un quiebre. Entonces, esto podría dar cuentas que efectivamente hay acá un componente adicional que es lo que tú mencionas y tiene que ver con el elemento de Israel como criterio político dentro del debate de los Estados Unidos. Pero también es probable que un oficial como el director de inteligencia terrorista o contraterrorista a lo mejor no tenga a su disposición todos los antecedentes. Y además ahí hay otra lista que efectivamente no se ha explotado, es que existen a lo mejor otras razones que pueden haber acelerado la salida de este oficial. Lo que sí está claro es que vemos que hay una decisión muy eh, contundente y categórica del presidente, el Departamento de Estado, el Departamento de Guerra y la inteligencia. Y eso llama la atención si tú consideras que Donald Trump ha sido muy crítico en sus campañas y en su mandato anterior con el inicio de operaciones militares que revistan las características de guerra. Entonces puede haber información que esté faltando. Ahora, no sé si se habrá apresurado o no. Lo que sí está claro es que Estados Unidos llevaba una relación inexistente y con mucha tensión por más de 47 años ya, o 47 años, con el régimen de Irán. Y esto en algún momento se genera un quiebre. Piensa tú que la ex secretaria de Estado Condoleezza Rice, secretaria del presidente Bush, públicamente salió a felicitar al presidente Trump por la decisión y por la operación. Entonces, aquí se cruzan algunos elementos que nos podrían hacer más difícil evaluar qué tanta información dispone el presidente y qué tanta información disponía, por ejemplo, este oficial del sistema encargado del contraterrorismo.
Álvaro, lo teníamos en imágenes justamente, lo tenemos en nuestro redactor de caracteres. Vamos a usar justamente de su conocimiento para hablar del otro tema que también se conoció durante las últimas horas. La salida de Pam Bondi como fiscal general de los Estados Unidos. Dice Donald Trump que se va al mundo privado finalmente, que asume otras labores. Pero hubo críticas en algún momento hacia su poco compromiso. ¿Cómo se analiza esta salida en un Donald Trump donde en Estados Unidos no ocurren tantos cambios? Entonces cualquier salida parece ser un dolor o una pérdida para cualquier administración. Sí, a ver, yo creo que, a ver, tres ideas, Pablo. Lo primero es la segunda salida importante de miembros del gabinete, nombrados por él. La primera fue la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, y ahora es Pam Bondi. Desde una perspectiva política es una mala situación porque ambas fueron claves aliadas durante el proceso de campaña, y además ambas son en esta perspectiva mujeres que representan estados o que vienen de estados que son republicanos. Entonces, la señal no es buena. Sí me gustaría hacer una conexión con la historia del primer mandato del presidente Trump. Precisamente el ministerio o la posición ministerial que más cambios tuvo y donde más problemas tuvo Donald Trump fue con el fiscal general. O sea, partió con un fiscal general y terminó con dos cambios en el medio. Claro. O sea, fue una situación bien compleja. Y eso tiene que ver mucho más quizás con la personalidad del presidente y con la forma en que tiene el presidente Trump de entender las dinámicas de la política y la judicialización de la política. Aquí el único antecedente real es lo que tú decías. Ha habido críticas y se habría comentado que no estaba conforme el presidente Trump con la estrategia y el despliegue de Pam Bondi a raíz del caso Epstein. ¿Ah? Y eso podría estar detrás de esta situación. Lo que sí llama mucho la atención en comparación con lo que fue el primer mandato, Pablo, es que tanto la salida de como la salida de Pam Bondi ahora, el presidente se muy correctos y que no quede la impresión que los está echando y que hay una pugna. No sé si me explico, es muy distinto a lo que pasó con el primer fiscal general de su primer mandato, el ex senador por Alabama, Sessions. O sea, es bien distinto la figura. Y de hecho, si tú revisas la comunicación que hace el propio presidente en sus redes sociales, siempre parte agradeciendo, destacando el compromiso y dice a lo que se va. Lo hizo con Kristi Noem y lo hace con Pam Bondi. Entonces allí también hay un tema que llama la atención en comparación con el primer mandato. Claro, ahora, usted nombraba también algo bien importante. Kristi Noem sale después de jornadas de presión y de mucha crítica, por ejemplo, sobre todo lo ocurrido en Minnesota, con el ICE y las muertes ocurridas en ese estado y en Minneapolis específicamente. Pam Bondi sale luego de, por ejemplo, defender al presidente en el caso Epstein justamente, y también con defender muchas de las políticas que estaba aplicando Estados Unidos en materia interna, con la migración, con las expulsiones. Se da finalmente que dos figuras salgan por un desgaste de que tal vez ser parte del gobierno de Donald Trump exige un compromiso al 100 o 1000% inclusive, pero también estar constantemente a punto en esta carrera, por ejemplo, pensando en otros miembros de su gabinete que no han salido y que pareciera ser que siempre están en una carrera constante también, como que así se va a llevar la administración Trump en esta segunda parte. Puede haber algo de eso, Pablo. Ahora, es muy interesante considerar que los primeros cambios ocurren a más de un año de la Exacto. composición del gabinete. En el primer mandato los cambios fueron antes, había escándalos permanentes. Este segundo mandato muestra desde esa perspectiva un diseño distinto, y no me refiero solamente a un diseño comunicacional, hay un diseño político diferente. De alguna manera estaban representados toda la gran coalición de votantes del presidente Trump en el gabinete, desde figuras exdemócratas como Robert Kennedy, Tulsi Gabbard, hasta gente del estilo republicano más conservador, como la misma Cristina de Maga, o Pam Bondi, que responde a los republicanos en Florida, que tiene un cariz distinto. Pero pareciera ser que deberíamos estar pendientes a otras salidas y otros cambios después de la elección de medio mandato, Pablo. ¿Por qué? Porque puede haber figuras del gabinete que decidan competir pensando en 2 años más.
o en un año más en algunas elecciones especiales, o derechamente en 2 años más para gobernador. Lo interesante en todo caso es que el corazón del equipo del presidente no ha sufrido cambios. Y eso Exacto. estaba compuesto por Marco Rubio, Pete Hegseth y en la práctica el director ahora de inteligencia, John Ratcliffe, y no podemos dejar afuera a la jefa de gabinete que se reportó una incidencia de cáncer, pero el equipo central no ha cambiado. Y eso también te puede dar cuenta de otras dinámicas. Exactamente. Bueno, son justamente esas figuras las que siempre han estado al pie de Donald Trump justamente y han estado apoyándolo, acompañándolo y siempre siguiendo esa línea que lo decíamos justamente. Tal vez Pam Bondi, ¿no? Kristi Noem empezaban a quedarse relegadas en cuanto también esas críticas que el propio Trump alucina en un momento, pero claro, al momento de la salida mucho buen comportamiento, mucha caballerosidad, hay que decirlo, en cuanto a estos anuncios. Bueno, parte también de la realidad estadounidense que queríamos conversar justamente durante esta jornada con Álvaro Iriarte, director de contenidos del Instituto República. Álvaro, le queremos agradecer por este contacto con Chilevisión Noticias. No, gracias a ustedes y un muy buen fin de semana largo o Semana Santa para todos los que nos están escuchando. Igualmente, que esté muy bien, cuídese. Chao, chao.